Hoy quería ver un par de ejemplos para resolver teniendo en cuenta la recta. Vamos a suponer que tenemos 3 puntos con coordenadas que calculamos. Vamos a suponer que esos 3 puntos tienen error y queremos encontrar la ecuación de la recta que mejor se acomoda a esos 3 puntos. Vamos a suponer que es esta. La ecuación de la recta es y igual a una pendiente que vamos a llamar a por x más una constante b que indica la traslación de la recta en el eje y. Nuestras incógnitas en esta ecuación van a ser la pendiente y esta constante. Pero vamos a plantear también otra ecuación, que es x es igual, paso esto a la izquierda, y menos b sobre a, donde las incógnitas son las mismas, la pendiente y la constante, pero la función parece diferente. En realidad no es diferente. Sí es diferente como yo la planteo. Cuando yo planteo el sistema por mínimos cuadrados, voy a tener a por x más b menos y es igual a 0, y voy a tener y menos b sobre a menos x es igual a 0. Si yo resuelvo esto y resuelvo esto, en teoría debería tener dos resultados idénticos. Sin embargo, no es así. No es así porque en este caso lo que yo minimizo va a ser la distancia que hay entre el punto y la recta en el sentido del eje y. Es decir, en este caso lo que yo voy a minimizar es esta distancia. Y en este caso, cuando yo resuelvo la ecuación, lo que voy a minimizar es la distancia entre el eje X y la recta. Es decir, vamos a suponer esta distancia. Y en este caso en particular, la solución va a ser completamente distinta. Vamos a suponer que va a ser algo así. En la práctica, obviamente, no va a haber grandes diferencias entre estas dos rectas. Pero desde el punto de vista teórico no es lo mismo resolver esto que resolver esto, porque por mínimos cuadrados comunes, lo que yo resuelvo es una distancia que se minimiza, en este caso si estoy trabajando con una recta, en un sentido o en otro. En este caso en el sentido de las y en este caso en el sentido de las x. Vamos a resolver los dos casos. Dijimos en principio que teníamos 3 puntos. Si tenemos 3 puntos, podemos armar 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Donde los puntos van a ser x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3. Mis incógnitas van a ser a y b, y los puntos que tienen error van a ser xy, x2 y 2, x3 y 3. Cuando yo quiero calcular la matriz de pesos, yo voy a tener que tener en cuenta el error de estas 3 variables. Si tengo 3 puntos, voy a tener
una varianza en x1, varianza en y1 y covarianza en x y y. Lo mismo para el punto 2 y lo mismo para el punto 3. Cuando yo calcule la propagación de los errores en este sistema de ecuaciones, voy a tener en cuenta la matriz de derivadas, que va a tener tantas filas como funciones tenga y tantas columnas como variables tengan error. En este caso, como tengo 6 variables que tienen error, va a tener 6 columnas y va a tener 3 filas. Entonces, D va a ser igual a la matriz de las derivadas y voy a acomodar en este orden x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3. La derivada de la función 1, es decir, de la fila 1, con respecto a x1 es a. Con respecto a x2, perdón, me salté y1. Con respecto a y1 es menos 1. Con respecto a x2 es 0. Con respecto a y2 es 0. Lo mismo para x3 y lo mismo para y3. Voy a la segunda función, a la segunda fila, y vuelvo a calcular las derivadas con respecto a estas 6 variables. No está x1, no está y1, por lo tanto los dos primeros términos van a ser 0. Si está x2, vuelve a aparecer a. Si está y2, menos 1, 0, 0. Y en la tercera es exactamente lo mismo. Tengo el problema que A es una de mis incógnitas, y por lo tanto, para poder calcular esta matriz jacobiana, voy a tener que considerar valores aproximados, que va a ser una sub 0 para los 3 casos. Voy ahora a la matriz de covarianzas. La matriz de covarianzas tiene que representar esto. Esta matriz de covarianzas tiene la misma dimensión que la cantidad de columnas de D, y en este caso va a ser de 6 por 6. Voy a seguir el orden que hice para construir D. Tengo x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3. En la diagonal de la matriz de covarianza siempre van las varianzas de cada una de las variables. Ya armo la diagonal con la varianza de x1, varianza de y1, voy a x2, varianza de x2, varianza de y2, varianza de x3 y varianza de y3. Ahora me falta llenar todos los celdas que tienen las covarianzas. En este caso la covarianza entre x1 e y1, eso existe, entonces lo tengo que indicar. Covarianza entre x1 e y1. Pero no hay covarianza entre el punto 1 y el punto 2, ni entre el punto 1 ni el punto 3. Entonces en estos lugares la covarianza va a ser 0. Voy ahora entre el punto 1 y el punto 2, en el sentido de las filas pasa lo mismo. Voy a tener que la covarianza entre x1 y x2 es 0, y lo mismo para entre el punto 1 y el punto 3. Ahora el punto 2 sí tiene covarianzas entre x e y. Entonces voy a indicar la covarianza entre x y y. Pero entre el punto 2 y el punto 3 no hay covarianza, entonces va a ser lo mismo en este caso. Punto 2 y punto 3
no hay covarianza. Pero en el punto 3 sí hay covarianza entre X y Y. Y una vez que tengo la matriz jacobiana y la matriz de covarianzas, puedo calcular la propagación del error en el sistema de ecuaciones. Si llamo a esta matriz sigma U, la propagación de los errores va a ser matriz D por matriz de covarianza por matriz de transporte. Las dimensiones de esta matriz van a ser la misma que la cantidad de filas de mi sistema de ecuaciones. Si yo en esta matriz tengo 6 por 6, ¿por qué? Porque yo tengo 6 variables acá que tienen error. Pero la matriz D va a tener 3 filas, porque acá yo tengo 3 funciones. Y sí voy a tener 6 columnas, porque tengo 6 variables que tienen error. Cuando yo haga esta multiplicación, esta matriz me va a quedar de la misma dimensión que la cantidad de filas de D. Entonces, esta matriz de covarianza representa la varianza de cada una de estas funciones. Si representa la varianza de una de las funciones, la matriz de pesos, voy a hacer la varianza de referencia a priori por la inversa de la varianza de las funciones. Ya tengo la matriz de pesos. Y ahora yo tengo que armar la matriz A y el vector U. En este caso, yo sí puedo armar una matriz A que multiplique a mis incógnitas. Porque acá yo tengo un cierto coeficiente x1 que multiplica A. Y esto no depende de otra función. Está suelto. Y lo mismo pasa con B. 1 está multiplicando a B y no depende de otra función, sino que también está suelto en esta combinación lineal. Entonces, en este caso sí voy a poder armar una matriz A directamente. Cualquier cosa me interrumpen si quieren que repita algo. ¿Cuántas filas va a tener la matriz A? La misma cantidad de filas que la cantidad de funciones. A va a tener 3 filas. ¿Cuántas columnas va a tener A? La misma cantidad de incógnitas. Y en este caso tengo 2 incógnitas. ¿Qué van a ser A y B? Entonces yo me tengo que fijar qué es lo que está multiplicando en la primera fila a mi incógnita A. En este caso es x1. ¿Qué es lo que está multiplicando a mi incógnita B en la primera fila? Y en este caso es 1. Voy a la segunda fila. Lo que está multiplicando a mi incógnita es x2. Y lo que multiplica a mi incógnita es 1. Y en la fila 3 es exactamente 1. x3 y 1. ¿Cuáles son los términos independientes? Aquellos que no están multiplicando las incógnitas. ¿Qué van a hacer? Esta parte de la coordenada, que es el I1, I2 e I3. Menos U va a tener la misma cantidad de filas que la cantidad de funciones. Y va a ser un vector. En la primera fila, el término independiente es menos I1, en la segunda es menos I2, en la tercera es menos I3.
Recordemos que estamos resolviendo un sistema de este tipo. Y ahora ya tengo la matriz de pesos, la matriz A y el vector U. Y para resolverlo es lo mismo para todos los casos. Con la excepción que esta vez, a diferencia de la vez pasada, mis incógnitas no son correcciones, sino que son directamente las incógnitas que yo estoy buscando. Y no voy a necesitar de iterar, porque en todos los sistemas que son lineales, no necesito iterar. Primero calculo la matriz normal, A transpuesto por P por A, calculo el vector X, que es la inversa, por A transpuesto por P por U. Una vez que tengo las incógnitas ya calculadas, calculo el vector de residuos, calculo la varianza de referencia a posteriori, que va a ser B transpuesta por P por B dividido los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tengo en este caso? Tengo n funciones, son 3. Tengo incógnitas, que son 2. Por lo tanto, los grados de libertad van a ser 1. Una vez que tengo la varianza de referencia a posteriori, puedo calcular el error con el que calculé las incógnitas. Que es la varianza de referencia que yo calculé a posteriori, multiplicado por la inversa de la matriz normal, que es esta. Y esta matriz va a tener la misma dimensión que la cantidad de incógnitas, que va a ser de 2 por 2. Y voy a tener, seguramente, en esta matriz, una varianza en A, una varianza en B, y un cierto valor que va a aparecer acá. Pero que lo único que me indica va a ser la correlación entre estas dos variables. Acá yo no voy a tener una elipse de error, porque la elipse de error tiene sentido cuando yo calculo coordenadas de puntos. Acá simplemente voy a tener el error en A, error en B, y la correlación o covarianza que hay entre A y B. Vamos a ver la otra función que yo había planteado. También voy a tener 3 puntos. Y la función que yo quiero resolver es esta. Y si es posible, yo quiero que vean, primero que me digan si eso, cuáles son las incógnitas y si ese sistema de funciones que yo voy a armar va a ser lineal o no.
¿Alguien quiere decir o continúo? ¿Esta ecuación de acá es lineal o no? Mis incógnitas van a seguir siendo las mismas. Va a ser A y va a ser B. Por lo pronto vamos a armar el sistema de ecuación. I1 menos B sobre A menos X1 es igual a 0. I2 menos B sobre A menos X2 es igual a 0. I3 menos B sobre A menos X3 es igual a 0. Mis incógnitas van a ser esto. Y los datos que tienen el error van a ser las mismas variables que antes. Vamos a armar la matriz de pesos y por lo tanto vamos a tener que armar la matriz de covarianza y la matriz jacobiana de este sistema de funciones. Las dimensiones de la matriz D van a ser exactamente las mismas, porque sigo teniendo 3 funciones y 6 variables que van a representar las variables que tienen error. En este caso no las incógnitas, sino las variables que tienen error. Y las voy a poner en el mismo orden. Ahora la derivada con respecto a x1 es menos 1, pero la derivada ya con respecto a y1 cambia. Y voy a tener una constante, que es 1 sobre a, que está multiplicando a i1 menos b. Es decir, que voy a tener 1 sobre a y cualquier cosa me van corrigiendo. En x2, la derivada también es menos 1, pero en la función 2. Acá no están presentes ni x3 ni y3, entonces las derivadas van a ser 0. En la segunda fila tampoco está presente ni x1 ni y1. En x2 la derivada es menos 1. En y2 la derivada también es 1 sobre a. De nuevo, a es una de mis incógnitas y por lo tanto voy a tener que considerar un valor aproximado de a. La matriz de pesos, que depende de la matriz de covarianza, a ver cómo la armamos. Tengo, en este caso va a ser exactamente la misma que el caso anterior, porque voy a tener la varianza en x1 varianza en y1, en todas las demás posiciones va a ser 0, varianza en x2, covarianza,
ya tengo la matriz de pesos. Va a ser D por sigma por D transpuesta y la matriz de pesos, varianza de referencia, por inversa de la matriz de covarianza del sistema de ecuaciones. Y ahora tengo que armar la matriz A. Y acá sí tengo un problema. Que acá yo no tengo una combinación lineal directa que me permita separar B y A. Entonces, voy a tener que linealizar este sistema de ecuaciones. Tengo funciones de este tipo. Y el desarrollo por Taylor va a ser aproximadamente esa función evaluada en los valores aproximados más la derivada de f con respecto a por un cierto delta más la derivada con respecto a b por delta b. Esto surge después que hice este cambio de variables. A es igual a 0 más delta A. B es igual a B0 más delta B. Ahora lo que yo voy a calcular van a ser correcciones a los valores iniciales aproximados, A0 y B0. F es simplemente esta función evaluada en los valores aproximados. Y ahora voy a tener algún problema para calcular las derivadas. ¿Cuál es la derivada con respecto a A? Me conviene escribir, como esta parte no contiene A, solamente voy a considerar esta fracción. Y esa fracción es I sub I menos B por A a la menos 1. Es decir, que la derivada de esto con respecto a va a ser menos 1 por I sub I menos B por a la menos 2. No sé si están de acuerdo. Sí, está bien. Esto es igual a B menos I sobre A al cuadrado. Entonces, la derivada de FI con respecto a evaluada en los valores aproximados va a ser B0 menos I sub I sobre A0 al cuadrado. Y ahora lo que voy a tener en realidad van a ser tres ecuaciones como esta. Si ustedes quieren las escribo para hacer más fácil el armado de la matriz. Voy a tener F1 más derivada de F1 con respecto a más derivada de F1 con respecto a B
F2 más la derivada F2 y ahora me tengo que fijar en este sistema de acá. Este sistema, obviamente, cada una de las funciones esto lo dejo. Va a estar igualado a 0, igualado a 0, igual a 0. Mi sistema es A por X menos U es igual a 0. ¿Qué es lo que está multiplicando mis incógnitas? Van a ser las derivadas. Y esto siempre va a ser así cuando yo resuelva un problema linealizando. De nuevo, mi matriz A va a tener 3 filas y 2 columnas, porque yo tengo dos incógnitas que van a ser delta A y delta B. Entonces, mi matriz A va a ser derivada la derivada acá lo que multiplica mi incógnita delta A es la derivada de F2, lo que multiplica delta B también es la derivada de F2, pero con respecto a B, y así en la tercera fila. Mi vector U van a ser los términos independientes, siempre que yo haga un proceso por desarrollo por Taylor, mis términos independientes van a ser las mismas funciones, pero evaluada en los valores aproximados. Entonces, menos U F1, F2 y F3. Entonces ya tengo todo. Y el proceso para resolverlo es exactamente el mismo, con una excepción. Cuando yo llegue a las X, esas X, delta A y delta E, van a ser las correcciones, no van a ser mis incógnitas finales. Y yo me tengo que fijar si esas correcciones están en el orden del error que yo estoy, o de la precisión con la que yo estoy buscando las incógnitas, para ver si itero una vez más o no. Esto siempre es así, pero si quieren lo repito. No, profe, se entendió. Entonces tengo M inversa es residuos. Antes de calcular los residuos me fijo aquí si estas correcciones son las adecuadas. Si no, lo que hago es, como tengo esto,
me fijo si estos delta que yo calculé están en el orden que yo quiero. Esto era un dato inicial, que son los valores aproximados. Y si no es así, entonces lo que yo hago es considerar como mi nuevo valor aproximado esa corrección que yo hago en base a estas incógnitas. ¿Listo? Entonces, vuelvo a calcular A con A0 y B0 y vuelvo a calcular U con estos dos valores. Y otra vez calculo X. Si esta vez las correcciones son las adecuadas, continúo con el trabajo, calculo los residuos, calculo la varianza de referencia. En este caso sigue siendo 1, porque tengo 3 funciones y 2 incógnitas. Y calculo la matriz de covarianza de las incógnitas. Profe, una pregunta. Sí, Si verificamos, o sea, que las correcciones no son las adecuadas, entonces cambiamos los valores de A y B y volvemos al paso anterior. claro. ¿Está? Ustedes calcularon esto y tenían esto como dato. Sí. Ahora calculan un segundo valor aproximado en base a esto. Suman esto y tienen un nuevo valor aproximado. Ok. Y usan estos nuevos valores aproximados para volver a calcular A y para volver a calcular U. Tienen A, U y vuelven a hacer este proceso. M y X. Seguramente ya en la segunda iteración los valores van a ser mejores y es muy probable que en 2 o 3 iteraciones eso siempre va a ser así, de que van a poder resolver el problema con 2 o 3 iteraciones. Cuando eso sucede, bueno, ya pueden parar, calculan los residuos, la varianza y la matriz de covarianza. Si bien es cierto, esta matriz de covarianza se refiere a delta A y delta B, en realidad lo que representa es la precisión con la que yo calculé mi A final y mi B final. Es decir, que sería equivalente decir que el error con el que yo calculé delta B es el error con el que yo calculo el B final. Y la primera, sí, No, no, gracias. el primer sistema de ecuaciones que era lineal también se pudo resolver por Taylor. No, aparentemente no tiene sentido. El único sentido que tiene es sistematizar la resolución de problemas para todos los casos, sean lineales o no. Y entonces siempre voy a tener en la matriz A la matriz de derivadas, el vector U, las funciones en valores aproximados. Y tal vez mecanizar ese proceso podría ser útil. Vamos a ver cómo es. Yo tengo A por X menos más B menos I1, esto es igual a 0, X2 más B menos I2 es igual a 0, X3 más B menos I3 es igual a 0. La matriz de pesos es exactamente igual que la matriz de pesos para el sistema lineal que habíamos calculado. Entonces, vamos a hacer de cuenta que tenemos que linealizar. Y hacemos esto. Hacemos el cambio de variables y desarrollamos por Taylor. Vamos a tener por Taylor fni, fni0 más la derivada por delta A más la derivada con respecto a B por delta. Y en este caso, obviamente, las derivadas van a ser más sencillas. La derivada de f con respecto a es x1. En general, si pongo y, va a ser el xy. La derivada de f con respecto a b
va a ser 1. Y el FI va a ser A por XY, en este caso el A aproximado más el B aproximado menos el I sub igual a 0. En este caso no hace falta agregarlo. Pero ese va a ser mi F. Voy a escribir cómo queda este nuevo sistema de ecuaciones. F en 1 y fíjense qué es lo que está multiplicando a mis incógnitas. Las derivadas con respecto a A y B, derivada con respecto a A y B, derivada con respecto a I. Exactamente lo que tenía antes. Y los términos independientes también van a ser los mismos. Obviamente que los valores van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque las derivadas son diferentes y porque las funciones evaluadas en los valores aproximados también son diferentes. Pero el esquema es exactamente el mismo. Y llega la solución del problema, donde yo voy a tener m a transpuesta por b por a y x es igual a m a menos 1 por a transpuesta por b por a. Y en este caso, ¿sería necesario iterar? Nosotros iterábamos porque el desarrollo por Taylor que hacíamos era aproximado. Lo truncábamos en el primer término. En este caso, el desarrollo por Taylor, ¿es aproximado o es exacto? Aproximado. Vamos a ver cómo es. Recordemos cómo era la función que habíamos planteado. A por x más b menos y es igual a 0. Esta es mi función. Vamos a ver cómo sería el desarrollo por Taylor de esta función con respecto a y con respecto a b. Por lo pronto voy a tener esto, y f en 0, más la derivada primera de f con respecto a, más 1 sobre 2 factorial por la derivada segunda de f con respecto a por el delta a al cuadrado. Más, después voy a ir agregando los términos. Pero estamos de acuerdo que una parte del desarrollo por Taylor sería este. Porque yo tengo derivada primera, derivada segunda, derivada tercera y así. Y eso lo voy a tener que hacer con las dos variables. ¿Cuánto vale la derivada primera con respecto a? Vale x.
Estamos de acuerdo con eso. Sí. ¿Cuánto sí, vale la derivada segunda? Si la derivada primera es esta con respecto a 0. ¿cuánto vale la derivada segunda con respecto a esto? No sé si se ve porque hay un reflejo acá, pero no sé si se ve. La derivada primera de f con respecto a es x. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a? Que sería la derivada segunda. 0. 0. Entonces, yo voy a tener que a partir de la derivada segunda los términos van a ser ceros. Si los términos van a ser ceros, esto yo lo puedo omitir. Y lo mismo va a pasar con b, porque la derivada primera va a ser 1. La derivada segunda también va a ser 0, porque la derivada de 1 es 0. Entonces, si los segundos términos son ceros, este desarrollo que yo trunco en el primer término es exacto. Porque el desarrollo por Taylor contiene todos los términos posibles. Y cuando el desarrollo por Taylor es exacto, en teoría no sería necesario iterar. Pero bueno, cuando le preguntan si ustedes tienen un sistema lineal y lo desarrollan por Taylor, no es necesario iterar porque el desarrollo por Taylor es exacto con respecto al sistema lineal. En todos los demás casos, cuando el sistema no es lineal, en general siempre va a haber que iterar porque el desarrollo por Taylor es aproximado. Entonces, bueno, pero en realidad no estaría prohibido iterar. En teoría no es necesario, pero bueno, si quieren, para comprobar eso, hacemos otra iteración y los deltas deberían dar 0 o un valor muy, muy pequeño. Entonces, tengo x. Una vez que tengo x, los residuos. Una vez que tengo los residuos, la varianza. Y una vez que tengo la varianza, la matriz de covarianza de las incógnitas. Y siempre, todo este esquema, todo este procedimiento es el mismo. ¿Cuántos puntos tendría que tener, o observar, o calcular, si yo quiero tener 3 grados de libertad? ¿4? ¿Cuántas incógnitas tienen? Para hacer eso, o sea, pueden fijarse siempre en la fórmula de los grados de libertad. En este caso en particular, ya vamos a ver después que no necesariamente es así, pero en este caso en particular es así. R igual a n menos i. R es igual a n menos 2 en este caso, porque ahí tengo dos incógnitas. Pero yo les puse como condición, les dije, ¿cuántos grados de libertad? Ya ni me acuerdo. 3. 3, sí. 3. ¿Cuánto vale n? 5. 5. 5. Entonces tengo que tener 5 puntos si yo quiero tener 3 grados de libertad. Si yo tuviera 0 grados de libertad, si R fuera igual a 0, en realidad el problema tendría solución. Con eso no tengo problemas. Tengo igual cantidad de funciones que de incógnitas. Pero sería un problema de mínimos cuadrados. Ya por lo pronto no podría calcular esto. ¿Por qué? Porque esta división me quedaría el denominador con 0 acá. Es decir, hasta acá llego, pero esto ya no lo puedo calcular.
Y obviamente esto tampoco, si no tengo idea de cuál fue el error. Se puede calcular, pero no conozco el error, y además sería un problema de mínimos cuadrados. En realidad sería algo discutible. Si yo tengo 0 grados de libertad, si es un problema de mínimos cuadrados o no. Porque yo estoy usando el método, pero no sé cuál es el error que yo estoy cometiendo. Y la definición propia o el objetivo de los mínimos cuadrados se desarrolló justamente cuando se tienen sobreabundancia de observaciones. Es decir, cuando los grados de libertad son mayores a 0. Pero bueno, por lo menos tengan en cuenta eso, que cuando yo tengo esto yo no lo puedo calcular. O sea, podríamos llegar hasta sacar los residuos, profe. ¿O no? Claro, podría saber los residuos, porque esto lo podés calcular, pero esto no. Claro, llegaríamos hasta ahí. ¿No? ¿Tienen alguna pregunta del práctico? Uno de los errores más frecuentes que hubo en el práctico fue cuando calculaban la propagación del error en sigma x y en sigma y, y ustedes tenían el error de la estación total en 5 segundos, y en algún momento de la propagación del error ustedes tenían algo así. Este valor, o sea, sería la derivada al cuadrado, la varianza. Ahora voy a escribir las funciones. Vamos a suponer que es esta la función. La varianza en x, la parte del error en alfa, es la derivada con respecto a alfa, que sería de coseno de alfa al cuadrado más la otra parte que falta. Y acá tienen que introducir este valor. Pero este valor, cuando ustedes comparan distancias con ángulos, siempre tiene que estar en radianes. Si ustedes no quieren calcular esto en radianes, en realidad en radianes es simplemente 5 sobre 3600, esto sería grados decimales, por pi sobre 180. Estos serían los radianes, y esto es lo que tiene que ir acá adentro. Si no quieren calcular eso, en radianas es aproximadamente, como es un valor muy pequeño, el seno de 5 segundos. Bien, si no tienen otra pregunta, podemos terminar acá si quieren. Por ahora no, profe, no tengo ninguna duda yo.
Por mí está bien, profe, por ahora. Bueno, Profe, ¿podrías recordar cómo era eso de si un punto estaba en tolerancia, que había que multiplicar el semieje mayor? claro. Para saber si un punto está en tolerancia, siempre lo primero que tenés que calcular es la elipse de error estándar. La elipse de Ajá. error estándar, en la mayoría de los casos, en todos los casos en realidad, lo podés calcular a partir de la matriz de covarianza. Que esta matriz de covarianza puede salir o bien de una propagación de errores directa, cuando tenemos funciones directas como esta, o cuando son medidas indirectas, la matriz de covarianza que tenemos que ver es esta de acá. Esta es la matriz de covarianza que tenemos que observar cuando tenemos observaciones indirectas. En el práctico 3 teníamos un caso directo, entonces esto no era necesario calcular esto, sino que lo calculábamos directamente con la propagación de los errores. Y con la propagación de errores teníamos esto. Calculando autovalores y autovectores, terminamos obteniendo este valor y este valor. Este va a ser el semieje mayor, este es el semieje menor. El único valor que nos interesa en realidad es este, el semieje mayor. Pero siempre tienen que recordar que este no es el error que nosotros nos resulta útil. Sí sabemos cuánto es el error en X, en Y, pero no estamos buscando eso. En general lo que estamos buscando es cuál es el error máximo o de esa región de incertidumbre en la que está el punto. El punto va a estar al centro y esa región de incertidumbre es esta de acá. En X a lo mejor va a ser algo así y en Y algo así, pero no son los errores máximos y mínimos. El error máximo va a ser este, que no lo tengo directamente en esta función, en esta matriz. Por lo tanto, voy a tener que calcular a partir de esta matriz los autovalores, que me va a dar, uno de ellos va a ser el semieje mayor. Ahora bien, este semieje mayor no es suficiente para saber si un punto está o no en tolerancia. Tenemos que multiplicarlo por un cierto factor de escala que surge a partir de un cierto nivel de confianza. En forma empírica, en la mayoría de los casos se considera que ese factor de escala es 2.5 en dos dimensiones para el 95% de confianza. Entonces, multiplico esto por 2.5 y ahora sí tengo el semieje mayor de la elipse de error de confianza. No de la elipse de error estándar, sino de la elipse de error de confianza. Y este valor tiene que ser menor que la tolerancia. Este de acá. Otra Listo, pregunta profe. cualquiera. Pues. ¿Quieren que terminemos acá? Bueno, profe. Bueno.
Profe, le quería preguntar sobre el parcial. Sí. Las preguntas... Van a ser una pregunta múltiple, no sé cuántas, pero algunas van a ser multiple choice, como las que aparecen como las que ya habíamos armado en el sistema de ficha. Y va a haber un ejercicio para resolver, seguramente no para resolver en Freemat, sino para resolver en forma manual, principalmente tal vez en forma simbólica, o sea, como esto que hicimos acá, donde ustedes o bien lo pueden hacer manuscrito y enviar un escaneado, o bien lo pueden hacer en Word y enviar el Word, o en cualquier otro programa que usen. Okay, pero perfecto. es muy probable que haya, además de las preguntas multiple choice, haya algún ejercicio para resolver. Algo parecido a esto que estuvimos haciendo ahora. O como la clase pasada. Ok, profe, muchas gracias. Estaría bueno entonces a lo mejor la próxima clase también tratar de hacer otro ejercicio Sí, así sí. simbólico, similar. La próxima clase voy a hacer un ejercicio que está en el... Hay uno que dice, no me acuerdo si tema 5 o práctico 5, que en realidad no es un práctico para entregar, sino que es una serie de ejercicios que están... Algunos de ellos Sí. se tomaron en algún parcial. Vamos a resolver algunos ejercicios de esos. Los de las rectas más o menos los resolvimos hoy. Estos son los tres posibles ejercicios de recta. Recta sin linealizar y linealizada, y recta despejando X. Esos son los dos posibles casos de recta. O sea, el tema de la recta más o menos ya estaría. En la clase que viene vamos a ver si podemos resolver algún problema del círculo, teniendo en cuenta, hoy vimos, todas las ecuaciones son iguales, son del mismo tipo. De hecho, podríamos poner FI. Pero no necesariamente siempre es así. Podría haber ecuaciones que sean heterogéneas entre sí. No heterogéneas, sino que sean diferentes, expresadas en forma diferente. Está bien, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Buen fin de... Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego, muchas Listo, gracias a profe. todos. Chao, profe. Chao, bro. Chao, profe, hasta luego. Chao. Profe, yo tenía, ahora que me acuerdo, una duda con un ejemplo que dio Walter, Sí. que es una estación total que apunta a 3 sectores, digamos, y tiene 2 ángulos. Y decía que hagamos la propagación de error y no sabía bien cómo hacerlo, cómo plantearlo de entrada, o sea, ¿Podés compartir la pantalla de cómo es? sí, ¿Eso lo dijo que lo hicieran ustedes? sí, y yo lo intenté Traten de hacer. hacerlo ustedes. Yo te puedo dar alguna idea, pero traten de... A ver, mostrame la pantalla. A ver si- Ahí no sé si lo está viendo. Ajá. El caso número 2, digamos. Y lo que ustedes, para calcular las correcciones, calcular la propagación de errores de angular. Sí, angular. Bueno, esto, si bien son ángulos verticales, son ángulos verticales eso, creo, ¿no?
¿O por cómo dibujaste la estación total? No, eso es de él. Él lo pasó así, como está. Ah. Bueno. A ver. Fíjate en algo. Vamos a suponer, esto es L, 1, 2 y 3. L1, L2 y L3. Ajá. Esto es alfa. Sí. Y Alfa, esto es beta beta. y... Sí, Y el otro es gamma. gamma, sí. Fíjate cómo es. Tenés 3 observaciones. Ahí está. Si vos quisieras calcular la propagación de errores de gamma, vos lo que tendrías que hacer es la diferencia de lecturas. Si vos lo calculás a partir de esta suma. Ah, claro, sí, sí. Alfa, digamos, L2 menos L1. Más. Se supone que cada lectura tiene un error. En este caso, aparentemente no hay covarianza entre lectura y lectura. Pero eso no significa que no aparezca después la covarianza. Pero lo que les conviene hacer es ir viéndolo en base a lecturas. Y acá, en definitiva, lo que ustedes tienen es un sistema de 3 ecuaciones donde las incógnitas, bueno, están del lado izquierdo. Es decir, que sería una especie de ejercicio parecido al que hicimos en el trabajo práctico 3. No es algo que vas a resolver por mínimos cuadrados con observaciones indirectas, sino que directamente vos tenés tus incógnitas de este lado y todas tus Claro. observaciones del otro. Y acá Sí, sí. vas a tener que calcular la matriz, va a ser esto, esto lo llamamos, y solamente para cambiarle el nombre, para no confundir con las otras matrices, sigma i, digamos, que va a tener algo así. Claro, eso sí. Sí, sí, sí. Y ahí hago eso y ya. Sí, Claro. al principio se me Y complicaba esto cómo lo podés plantearlo, hacer en nada. forma manual, porque es una matriz muy simple, te va a quedar una matriz muy simple después. Sí. Porque fíjate que las derivadas son 1 o menos 1. Claro. Pero la idea yo creo que es algo así. Tenés que llegar a esto. Sí, sí, sabía dónde tenía que llegar, pero no sabía cómo plantearlo, por eso no, nada, quería consultarlo. Lo que yo no me acuerdo es si vos podés hacer simplificar alguno de los términos o algo así. Yo no me acuerdo cómo era. Pero la idea es algo de esto. Bárbaro, pero muchísimas gracias, yo estaba complicado, la verdad. Traté de buscar algo en internet, no encontré absolutamente nada. No sabía No, es si... que no, es muy difícil encontrar, sobre todo en castellano, nada de esto. Claro, no puedo Podría haber un encontrar ejemplo de nada. esto en un libro que se llama, no me acuerdo, cálculo de compensación. No me acuerdo el autor, pero no está, Sí, yo no está. le mandé a Walter preguntándole y creo que me pasó un libro, pero lo tengo que ir a buscar a la facultad, tengo que quedarme escapada hasta la biblioteca y... Bueno. ¿Usted, profe, No tiene sé algún si es, libro que no sé si recomendarme, es digamos? exactamente esto. ¿Cómo? Si tiene algún libro como para recomendarme, para ampliar, digamos, la información. Sí tengo, sí tengo.
Cualquier cosa yo se los envío, los tengo en un formato que se llama Dejavu, pero es fácil encontrar el programa para descargarlo, yo se los puedo enviar. Sí. Si podría hacerlo, Lo que yo no, agradecería un montón. Porque estoy re perdido, no sé. yo no me acuerdo si esto era así o vos lo podías escribir así directamente. Tenés que probar de las dos formas a ver qué es lo que te da. Pero Claro. bueno, eso lo tienen que hacer ustedes. Sí, él me había dicho que busque el libro de Chuecapasos, el tomo 1, algo así. De hecho, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo después, mañana o pasado, les voy a dejar en la página. No, se los voy a enviar por correo mejor a los libros. Sí. A toda la lista de correos. Claro. Muchísimas gracias, Pepe. Mm. Hasta luego. Chao.